Ya hablaremos de eso, se va a seguir hablando, por supuesto. El tema de seguridad en los hospitales nos queda como un pendiente a nosotros, que hoy queremos hablar de vuelta a un tema laboral, en este caso vinculado a la jubilación. Así es, porque recordás, Diego, el caso de los marinos que quieren cobrar una jubilación con montos distintos, más elevados, de hecho. Así mismo. De parte del IPS. Tengo entendido, ya nos van a aclarar, la ley establece que se puede cobrar como jubilación hasta 10 salarios mínimos. Y en este caso, estas personas que habían aportado por montos mayores a 10 salarios mínimos, recurrieron a la justicia y dijeron, espera un poquitito, a mí me descontaban este monto, claro. Yo pagué 30 salarios mínimos, ponerle más o menos en promedio, necesito también una jubilación acorde a lo que aporté, y la justicia les dio la razón. Y queremos saludar ya a quien nos acompaña como invitado en esta tarde-noche aquí en Piso, al abogado de los navegantes, Raúl Mongelos. ¿Cómo le va? Gracias, doctor, por venir. Buenas tardes, Fernanda. Buenas tardes, Diego. Encantado de estar con ustedes. Y aprovecho la oportunidad también y felicitarles un poco por el canal que ustedes abren para que la ciudadanía pueda expresarse y también para tratar de solucionar unos temas que de repente no son atendidos y los medios de comunicación hacen que eso sea visible y que las instituciones puedan funcionar. Ojalá que puedan funcionar sin que tengan que molestar a los medios de comunicación, ¿verdad? Pero de todas maneras es un recurso que la ciudadanía tiene, así es que por intermedio de ustedes, éxitos y felicidades. Gracias. Gracias, doctor. Doctor, contamos bien el caso, o puedo hacer un pequeño resumen de cómo fue el caso de estos que fueron tus clientes. Bueno, la ley de IPS anteriormente a la promulgación de la ley del año 92 no establecía topeo con respecto a los montos jubilatorios. Es decir, se hacía un cálculo de los últimos 3 años, se hacían un promedio y para hablar mal y pronto, la jubilación de los trabajadores es la jubilación que uno gana mensualmente. Generalmente se da esa proporción. ¿Eso pasaba hasta el 92? Eso pasaba hasta el 92 sin problema. Hasta que IPS, con el argumento de calzar su cuestión económica, por intermedio del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo promulga una ley que es la 89/92 que establece un topeo y dice, todas aquellas personas, por más que su aporte sea por el monto que sea, no pueden jubilarse con más de 27 millones de guaraníes, lo que sería hoy. ¿Cuál es la situación de los capitanes ya en ese entonces? Que los capitanes, por su característica laboral, por su desarraigo, ganan entre 40 a 60 millones de guaraníes. Es el sueldo de un capitán. Es el sueldo de un capitán. Un capitán, estamos hablando de actividad privada. Pero no es excepcional, ¿verdad? No. Ese es el promedio que ellos ganan. ¿Cuánto más o menos hay en Paraguay? Y aproximadamente habría unos 250 capitanes, de los cuales 129 capitanes fueron los que recurrieron por acción de inconstitucionalidad ya en el 2013. 40. No, 129 trabajadores. Ah, bueno, ok. Capitanes. Sí, sí. ¿Verdad? Y en la Corte en ese momento, estamos hablando del 2016. Perdón, doctor, ustedes lo que hacen es decir que esa norma que topea la jubilación es inconstitucional. Así mismo, no lo decimos nosotros, lo dice la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo es el argumento de ustedes? Hay un tema muy importante, Diego, que va a servir un poco para el debate de lo que se viene generando con estas nuevas leyes. Hay un principio que la Corte agarró en esa sentencia que tiene aproximadamente 31 páginas, que habla de 2 conceptos fundamentales. Uno, que es no se tiene que cambiar las reglas del juego. Ejemplo. Vos entraste en IPS con unas reglas que establecía que no había tope para tu jubilación. Sí. Esa regla vos no lo podés cambiar a mitad del partido, ¿verdad? Porque le estás cambiando la regla del juego. Entonces, ese era uno de los argumentos por los cuales la Corte determinó que es inconstitucional. Y hablo de este argumento porque se va a generar el debate con estas nuevas leyes que se vienen sancionando. Claro, se puede hablar en estos temas de derecho laboral de lo que a veces decimos nosotros seguridad jurídica y lo decimos por lo general para hablar de inversionista nomás. Sí. Para el trabajador o el empleador en todo caso, ¿se puede hablar en esos casos de certeza jurídica o de seguridad jurídica, doctor? Sí, lo que pasa es que justamente rompe ese principio. Por eso pregunto. Rompe ese principio. Y hay un principio, Diego y Fernanda y los televidentes, que es importante que se recuerden de que es el principio de la irreversibilidad de los derechos sociales. Es un principio consagrado en convenios internacionales. ¿Qué es lo que dice ese principio? Dice sencillamente que todos los beneficios que ha ganado el trabajador, ¿verdad?, ya sea por reconocimiento en su relación laboral de hecho o por intermedio de una ley, no puede
derogarse y venir hacia atrás, sino tiene que ir hacia adelante. Siempre en favor de... Claro. Entonces, todas las legislaciones que se están aprobando en detrimento de los derechos consagrados, tanto en la Constitución Nacional como en las leyes, hacia el trabajador, son inconstitucionales. ¿Cómo dijiste que se llama al principio, doctor? La irreversibilidad de los derechos laborales. Y eso no está expresamente en nuestra ley, pero Paraguay firmó convenios sobre eso. Firmó convenios internacionales y también en el Código Laboral está reflejada ese principio en un término que se usa demasiado muchas veces, que es el derecho adquirido, ¿verdad? Ese es un principio fundamental, ¿verdad? Y eso la ley y la doctrina lo hace por la sencilla razón de que hay vaivenes políticos, vaivenes de filosofías económicas. Ayer tuvieron un debate muy interesante acá con los amigos con respecto a ese tema. Entonces, los constituyentes, ¿verdad?, en su inmensa sabiduría, establecieron esos principios laborales en la Constitución Nacional. Una de las pocas constituciones nacionales en Latinoamérica que tiene consagrado esos derechos laborales es Paraguay. Entonces, agarrado a esos argumentos, la Corte dijo, no señores, esta ley es inconstitucional. Y ahí hacemos un paréntesis porque también es importante que la gente sepa de que nuestro ordenamiento jurídico consagra de que la inconstitucionalidad de una ley es con respecto a aquellas personas que la reclaman. Ejemplo, esa ley cuestionada en contra de IPS es inconstitucional con respecto a los 129 capitanes. Interparte, que dicen los abogados. Claro, lo que decimos nosotros interparte, pero no así con el restante. Entonces, esa es la característica fundamental de la acción de inconstitucionalidad. Doctor, perdón. O sea que los 129, ¿hicieron 129 acciones o hicieron en conjunto? Hicieron en conjunto. Que también se puede, ¿verdad? Que también se puede, ¿verdad? Y la Corte definió vuelvo a reiterar el año porque después te voy a comentar un dato importante. En el 2013 ya la Corte Suprema resolvió esta situación, la inconstitucionalidad de esta ley, por lo tanto no existe topeo para los montos jubilatorios de estos 129. Y esto allá en el camino, perdón. Y después de eso, después del 2013, porque de esto se siguió hablando en el 2019. En el 2013, de los 129 capitanes, ninguno de ellos todavía estaba en la edad de jubilarse. Seguían aportando. Seguían aportando por el monto de su salario, de 40 a 60 millones de guaraníes. Posteriormente vinieron ya aproximadamente 15 capitanes que ya estaban en edad de jubilarse y se empezó el proceso y se dieron cuenta de que no le pagaba IPS lo que correspondía. ¿Eso en qué año fue? ¿Cómo? ¿En qué año se dio ya? Eso se dio aproximadamente 5 años atrás. IPS recién en el año 2021 presenta una acción autónoma de nulidad en contra de esa resolución de la Corte. Sí. Aclaración, en nuestro sistema jurídico paraguayo la máxima autoridad es la Corte Suprema de Justicia y una resolución de la Corte Suprema de Justicia no puede ser cuestionada. Esa es la última instancia que se tiene. Claro. Y ellos la cuestionaron. IPS cuestionó por una acción autónoma de nulidad solamente para dilatar el proceso. Porque pidió como la suspensión del pago. Claro, pidió la suspensión del pago. Hace 5 años, en el 2021 ya había de este grupo de navegantes. Sí, aproximadamente 15 capitanes que ya estaban en edad de jubilarse y de cobrar la indemnización. ¿Y ya estaban cobrando, doctor? Cobraban, pero cobraban con el topeo. Cobraban. ¿Era cuánto más o menos? 27 millones de guaraníes. ¿Y retroactivo cobraron? No, hasta ahora no. Entonces, IPS dice, nosotros no vamos a cumplir esa resolución de la Corte Suprema de Justicia. Esa acción autónoma de nulidad, para que te des cuenta, y lástima que no estén acá los amigos de IPS, porque me hubiese gustado debatir, porque el debate siempre es importante. Claro. Ellos, esa acción autónoma de nulidad, no instaron el procedimiento por aproximadamente 2 años. 2 años. De una acción muy importante. Ya estamos hablando del 2023 entonces. Estamos hablando... ¿Ellos participaron, contestaron la demanda en su momento? Ahí va un tema importante. Cuando vos presentás una acción de inconstitucionalidad en contra de una ley, las partes son el que presenta, el órgano jurisdiccional, que es la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y el fiscal general del Estado, que representa a la sociedad.
Ah, en este caso no es parte de IPS. En ese caso no es parte de IPS, lo dice la ley. Y ya que mencionas, ese es el argumento por el cual ellos van por la acción autónoma de nulidad. Mira, tuvimos casos similares a eso. Ya hay jurisprudencia. Sí, entonces, ellos no son parte, y en ese entonces, ya en el 2016, IPS solicitó, ¿verdad?, y cuestionó la posibilidad de que salga esa sentencia, y la Corte le dijo no. No se le da la personería, no se le reconoce la intervención porque ustedes no son parte en este Doctor, proceso. ¿y ellos ahora están cobrando el monto por el que aportaron, digamos? No, ellos están cobrando el monto con el topeo de 27 millones de guaraníes. Pero ya tienen ganada la acción. Ya hay una resolución de la Corte Suprema. Falta que se resuelva eso otro. ¿Cómo? Falta que se resuelva la acción que decías o por qué no cobran. No cobran sencillamente porque IPS no les quiere pagar. Y haciendo caso omiso. Haciendo caso omiso, y dice, nosotros presentamos una acción autónoma de nulidad, pero eso no suspende los efectos de la resolución. Ellos deberían estar igual pagándole. Claro, ¿cuál es el temor de IPS? En primer lugar, hay que mencionar un hecho importante que no es un dato menor. Que una institución como IPS, parte del Estado paraguayo, no cumple una resolución de la Corte Suprema de Justicia. Ese es un hecho grave. Además, ellos dicen, eso es desacato, eso es desacato. Es más, nosotros hemos solicitado a la Corte Suprema de Justicia intime al presidente y al Consejo de IPS para que cumpla la ley, para que cumpla la resolución de la Corte. ¿El pleno de la Corte o solamente fue la Sala Constitucional? La Sala Constitucional. ¿Quiénes son? El doctor Ríos, el doctor Diesel y el doctor Santander. Entonces, esos son los que ahora están interviniendo. Los que resolvieron esa cuestión son otros porque van rotando, ¿verdad? Entonces, doctor, una cosita nomás. ¿Vos pensás que es justo esto? Ya como un hombre también que trabaja en el sector laboral. Yo pienso que es justo en el sentido de que cuando vos tenés un salario mensual, sea cual fuese, vos tenés un estándar de vida, ¿verdad? Alguna gente se preguntarán por qué ganan tanto, y vuelvo a recalcar, son personas de la actividad privada. No estamos hablando de Nepo Babies, no estamos hablando de gente de Itaipú, estamos hablando... Este es un señor que sabe manejar una barcaza... Que cuesta millones de dólares... Que acopla no sé cuánto... Que tiene un desarraigo, que ese desarraigo le crea problemas familiares... Y que el mercado le quiere pagar eso. Y que el mercado le quiere pagar... Se pelean el mercado por contratar capitanes para poder navegar sus buques, porque también es parte de la economía de nuestro país. Es decir, el salario que se le daba es el salario marcado por la oferta y la demanda. No es un regalo. No es un regalo. Entonces, ese capitán que está ganando 40, 45 millones de guaraníes, se jubila, y se va a jubilar solamente con un salario de 27 millones de guaraníes, habiendo él aportado durante toda su vida útil laboral por el importe de 60 millones de guaraníes. Ese solo hecho es injusto. Entonces, IPS, en todo caso, ya que ha presentado modificaciones como el tema de los 10 años, lo que hubiese planteado, si es que no quiere entrar en este tipo de conflictos a nivel constitucional, es decir, señores, nosotros le vamos a cobrar a ustedes solamente también por el topeo. El 9%... Claro, de los 27 millones de guaraníes, ¿verdad? Que mucha gente dice eso, que debería ser así. Claro, entonces yo creo que es justo el reclamo de los capitanes. Y un hecho que para los abogados es muy importante es que hay una resolución de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué pasa si es que el ciudadano paraguayo dice sencillamente yo no voy a cumplir una resolución de la Corte Suprema de Justicia? Vos podés cuestionarla, vos podés criticarla, pero tenés que cumplirla. Estos juicios son de única instancia, digamos, ¿verdad? Sí, la acción, la Corte Suprema de Justicia... ¿La única instancia en donde se definen las acciones de inconstitucionalidad. O sea, no hay apelación, no. Una aclaratoria puedes pedir. Aclaratoria, pero la aclaratoria no cambia el fondo de la cuestión, claro, sino solamente una cuestión formal. ¿Por qué se habla de 26 navegantes actualmente, doctor? Porque el juicio en sí, cuando se notifica la acción autónoma de nulidad, ¿verdad?, no le notifican a todos, ni siquiera hacen eso. Hacen en contra de los 129. Sí. Y ellos, ¿verdad?, solicitaron en primera instancia la suspensión de los efectos de la resolución de la Corte. No le da el juzgado de primera instancia. Van a la Cámara. Se va el presidente de IPS en ese entonces con los miembros del Consejo a hablar con la Cámara, sí, ¿verdad?,
yo me voy y no me reciben, yo he denunciado, he presentado la denuncia en el jurado de enjuiciamiento de magistrado en contra de esos camaristas. Los camaristas le dan la suspensión de esos efectos de la resolución de la Corte Suprema de Justicia. Otra cosa muy grave. Siendo una instancia... Una instancia inferior suspende la resolución de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿cuál es la estrategia jurídica del estudio nuestro? Y presentamos una acción de inconstitucionalidad en contra de esa resolución de suspensión. Y ahí vamos otro efecto de la acción de la acción de inconstitucionalidad. Vos podés presentar una acción de inconstitucionalidad en contra de una ley o en contra de resoluciones judiciales. ¿Ok? Cuando vos presentás una acción de inconstitucionalidad en contra de resoluciones judiciales, el solo hecho de la presentación suspende los efectos de esa resolución. ¿Qué quiere decir eso? De que nosotros, al haber presentado la acción de inconstitucionalidad en contra de la resolución de la Cámara, que suspendía los efectos de la resolución de la Corte, inmediatamente los capitanes están habilitados para cobrar esa jubilación sin el topeo establecido. Yendo un poco al tema de las críticas a esto, hay gente que dice que rompe el principio de solidaridad sobre el cual está fundado IPS, doctor. Bueno. El aporte. ¿Cuál es la preocupación? Por eso hubiese sido interesante escucharle a la gente de IPS, porque también están ellos con algún tipo de argumento justificativo para poder preocuparse. Y en ese sentido, doctor, te comentamos y también a la gente que dice, bueno, pero ¿qué dice el IPS? Teníamos pautado hacer algún tipo de comunicación con ellos, pero lastimosamente dijeron al final que no nos iban a poder atender en este horario. Finalmente nos bolearon. Claro. Mira, yo en la parte jurídica, tal vez por eso, cuando solamente le preguntaron quién iba a estar y le dijeron que iba a estar el doctor Mongeló. En la parte jurídica, algunas cosas es opinable, pero algunas cosas no. Es decir, yo sé que para IPS es muy difícil poder sustentar una posición jurídica diferente a la que ha determinado la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Pero cuando habla, podemos haber hablado de lo que Diego plantea, el tema de la solidaridad. Ellos dicen de que esto rompe con el principio de la solidaridad. Sí. El principio de la solidaridad es sencillamente, se basa en dos patas importantes del tema IPS. Uno, y eso es importante para que la gente que está aportando escuche bien, uno es de que aquella persona que va aportando IPS y una vez pierde su trabajo, generalmente me dice, yo quiero recuperar ese mi dinero. No, ese dinero no puedes recuperarlo, eso ya queda en la caja. Porque esa caja es solidaria. Claro, de aporte solidario. Esa es una pata importante. Y ocurre muchas veces, ¿verdad? Porque la inestabilidad laboral es mucha acá en el país. No todas las cajas son así, ¿verdad? No todas las cajas son así. No todas las cajas son así. Esa es la IPS. La otra pata importante es de que esa persona que está aportando hoy está solventando la jubilación de una persona que ya está en edad de jubilarse. Por eso se dice solidaria. Y también porque algunas veces uno aporta en el tema de salud, no recurre a los servicios, sin embargo, otro recurre a los servicios y usa, ¿verdad? Entonces es un sistema solidario. Ellos dicen esto va a romper el sistema solidario. Y lo que no se olvidan es de que así nomás luego era el sistema y seguía siendo solidario. Sí. Hay 9.000 personas en esta situación. Eso sí les preocupa a ellos. 9.000 personas que ganan más que 10 salarios mínimos. Claro, ustedes abren una puerta y dejan un precedente eventualmente si llegan los navegantes a cobrar. Así mismo, pero hay datos así estadísticos muy concretos. Uno, que la Corte, si bien tiene en cuenta los antecedentes y los datos jurisprudenciales, es bastante anárquica. Es decir, hoy en día vos podías revisar la sentencia de la Corte y puedes encontrar mismos casos que se resuelven de forma diferente. O sea, bien interpartes como decía. Sí, entonces no es que van a seguir el mismo... Claro, y también hay que tener en cuenta de que han cambiado los integrantes. Pero doctor, perdón, las particularidades del oficio también puede ser que permita pensar ese criterio. Sí. Porque no es lo mismo, a lo mejor... No sé yo cuáles son las particularidades de un oficio de un capitán de... Mira, yo te digo, ¿cuáles podrían ser las personas que integran este grupo de personas? De las 9.000, primero luego estadísticamente ni el 15% de esas personas recurren a la acción de inconstitucionalidad. Algunos porque no creen en la justicia, otros porque también tiene su costo, ¿verdad? Entonces ahí luego ya... Largo. Es largo, una acción de inconstitucionalidad te dura
el proceso es corto, pero el periodo, el plazo para sacar una resolución son aproximadamente de 4 a 5 años. Si la Corte Suprema está abarrotada de acciones de inconstitucionalidad. Entonces... hay muchos casos que no se resuelven. Es improbable que 9.000 personas puedan recurrir. Ahora, doctor, ya que dijiste la pista, y a lo mejor para otra charla, pues se nos está acabando el tiempo, esta situación también se podría dar con lo último resuelto también con respecto a los aportes, ¿verdad? Los 3 años, los últimos 3 años para calcular, porque a muchos trabajadores le están cambiando las reglas del juego ahora, a mitad de camino. Este criterio, los 10 años haciendo un cálculo matemático, no afecta tanto al trabajador. No es tanto, y muchos critican inclusive esta posición de IPS porque utilizaban un medio legislativo para no cambiar tanto, digamos. Podían haber sido más radicales en las modificaciones. Pero ese principio que te mencioné de la irreversibilidad de los derechos sociales va a ser muy importante en la MIPYMES. Acordate que en la MIPYMES el 90% de la economía de los trabajadores son MIPYMES y a eso se le ha anulado el salario mínimo, ¿verdad? Va a ser también a lo mejor muy efectivo, o algunos trabajadores van a recurrir con respecto a lo que hoy el presidente promulgó de la ley del servicio civil, ¿verdad? Entonces, en tema de derechos laborales es un principio que no solamente puede acarrear cuestiones jurisprudenciales importantes en la Corte, sino también puede acarrear cuestiones muy nocivas en la Organización Internacional del Trabajo. Nosotros estamos regidos también por convenios internacionales y la Organización Internacional del Trabajo, una organización que también no sanciona a los países, pero sí observa. Hay una comisión de normas que en Ginebra se reúne cada año y que generalmente le llama a los países cuando incumplen la normativa laboral. Claro. Bueno, doctor, muy interesante y muchas gracias por venir. La verdad que vale la pena hablar de estos temas como veníamos diciendo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y estamos a la orden. Bueno, y seguiremos aguardando alguna novedad en torno al IPS, si hace en caso omiso todavía o no a la cuestión de los navegantes también. Reiterar eso, Diego, intentamos nosotros conversar, estaba aquí buscando nada más a las personas con las personas IPS, de hecho que se habían comprometido con nosotros desde el área de asesoría jurídica del IPS a darnos una entrevista por lo menos vía Zoom, pero lastimosamente no se dio. Bueno, lo dejamos para otra ocasión, esperemos que tengan ya tiempo la próxima vez para poder hablar, por lo menos cumplir con lo comprometido. Así es. Tenemos que hacer pausa nosotros, justamente, atención los funcionarios públicos, vamos a decir. Sí, que era justo lo que estaba tocando lo último el doctor ahí. Vamos a hablar de la ley del servicio civil. Sí, a la vuelta de la pausa. Ya volvemos.